Y vamos a grabar. Bien, muchachos, buenas tardes. Después de una semana interesante para todos nosotros, vamos a compartir, vamos a continuar nuestras labores académicas, no sin antes teniendo en cuenta un punto muy importante. Si bien es cierto, estamos en la semana prácticamente a días de cumplir un año más de vida institucional. Quien les habla no es ajeno a la celebración de dicho evento, ¿no? Que se va a realizar, pues, ¿no? Desde donde estemos. Sabemos hoy en día que estamos pasando por una situación difícil que nos ha condicionado a una modalidad de enseñanza, ¿no? De la cual, pues, ha ido esta pandemia, nos ha alejado de una otra forma, ¿no? Nos ha alejado, ha condicionado muchísimo a nuestra nación. Estamos pasando por una crisis política y muchos pasan por una crisis económica también, ¿no? Como una crisis social, una crisis en cuanto a salud, pero en la parte académica, lo que va a depender de aquí más adelante es la educación, y es la que tiene que prevalecer y se tiene que dar. La institución educativa Uribe School, desde el año pasado, pues venimos dando, luchando, batallando con los profesores, con el director, con cada uno de los estamentos de la institución, ¿no? Conjuntamente con los padres de familia y ustedes, ¿no? Para cumplir esa labor tan valiosa, ¿no? Porque ¿qué fuese del profesor si no estuviese el estudiante? Difícil, ¿verdad? No se cumpliría. Para ello, quiero que ustedes entiendan, ¿no? Su presencia dentro del estamento estudiantil es muy importante. Son prácticamente el ser, prácticamente. Entonces, ustedes, por lo tanto, cumplen un papel muy importante como estudiantes dentro de esta comunidad educativa que es Uribe School. Los profesores no somos ajenos. El estamento directivo, la promotoría y la subdirección también se enlaza, se une. Este 29 de junio, ¿no? La institución educativa cumple un año más de vida institucional, su alma mater, aquella que los ha visto desde pequeñitos, aquella que vio, pues, y va a ser testigo de todo su proceso de formación. Cuando usted termine, dirá, este es mi arca de Noé, mi alma mater, yo me identifico con mi institución. Quienes habla también se identifica con la institución. Me siento parte de ello. Si estuviésemos en clases hoy viernes, si estuviésemos en presenciales, hoy viernes hubiésemos hecho una formación recordando esta fecha importantísima que se viene, que es el 29 de junio, ¿no? En la cual pues celebramos un año más de vida institucional, hubiese habido toda una liturgia y hubiésemos sido partícipes todos, ¿no? De esa alabanza tan bonita que caracteriza a nuestro director, que siempre nos ha inculcado y que yo significativamente, de verdad, lo tengo presente siempre. Me acuerdo muchísimo de esa alabanza y de su enseñanza de que alabar a Dios es orar dos veces. Importantes hechos que han marcado también mi formación como profesor, mi carrera como profesor, ¿no? Y a cada uno de ustedes en su formación como estudiantes. El Colegio Uribe School prácticamente fue creado en el año 2009 bajo la dirección de nuestro profesor y licenciado César Gerardo Uribe Guamaní, con la promotoría de la licenciada Madeleine de la Cruz Puma y la subdirectora hasta el momento, hasta la actualidad, nuestra subdirectora de formación general, la licenciada Celinda Silvana Peñafiel Bailé. Importante labor que fueron realizando. En el camino se fueron sumando pilares, como cada uno de los profesores que fueron integrando pues parte del equipo técnico, parte de la formación, como no, como la imagen del profesor Alex Armando Camarena Norberto, y otros profesores más, como el profesor Edgar, que ustedes lo conocen, el profesor Jesús Narro, el profesor Walter Ángeles Peña, entre otros profesores más, y cómo no recordar a profesores que nos han enseñado, como el profesor Ramón también, ¿no? Importante, ustedes se acordarán. En medida de las cosas, queridos estudiantes, la institución
va a tener como lema puntual y muy nutrido lema que va a ser mentalizados para triunfar, que significa o representa el honor, la honestidad, el valor, el respeto. Quien lo lleva jamás traiciona estos principios, ¿no? Quien lo ve se siente admirado y siente confianza porque es el emblema de su institución, de Uribe School. Y cierra con este gran mensaje: más que vencedores en Cristo. Y decimos más que vencedores porque continuamos venciendo. A pesar de esta pandemia, salimos adelante y llegamos a ustedes, achicamos espacios, nos vemos a través de una ventana. De repente quizás no podremos saludarnos, ¿no? No podemos chocar las manos, golpear aquellos saludos que nos daban, aquellos tiempos en los cuales compartíamos en aula. Quizás no se da, pero a través de este medio, siquiera a la distancia, podemos vernos, podemos interactuar, podemos conversar. Quizás, ¿no? El cafecito me hará acordar, se acordará, este, Sinchi, ¿cierto, Sinchi? No me dejará mentir. Ahí está, Chumpitami se levantó la mano. ¿Cómo no, Chumpitas? Ahí está Carvajal con sus ocurrencias, ¿no? Y cómo no, cada uno de ustedes esperando el break para poder ir. Son momentos significativos en los cuales hemos compartido, que ahora nos toca compartir de otra modalidad, pero que cada uno de ustedes puede achicar ese espacio ingresando a la sala Zoom, compartiendo con los profesores, vivenciando esto. El próximo año las cosas de repente quizás cambien, para nuestro bien cambien y mejoren para nuestro bien. Pero de cada momento que ustedes tengan en su etapa escolar, hagan que sea significativo. Si hoy en día está tu mamá a tu costado, si tuviste que pues compartir un momento, si es que se te descubrieron que apagabas la cámara, que de repente quizás no subías algunos trabajos, X cosa, situación, a lo vivencial, haz lo que te quede como experiencia para ti, como recuerdo, ¿no? Como le dije a ustedes al principio de año, yo no contaba con la cámara, ahora sí te cuento con la cámara, los puedo ver, me pueden ver, si el profesor engordó, si no, estábamos con el cabello largo, con el cabello corto, si estamos con la barba o no estamos con la barba, si estamos vestidos con corbata o no, si hemos perdido el estilo, ¿no? Y son cosas que se presentan en este tiempo. Para mí un gusto y va a ser un honor, pues, un año más de vida institucional, celebrarlo con ustedes, queridos estudiantes. Pero dejando al costado ello, tenemos que continuar hablando. Beneficiados los que no estuvieron en la clase pasada, porque vamos a retomar un poquito de ello para continuar, porque hoy día tenemos que hablar de otros estados totalitaristas que van a plantear. Un poco complicado, que va a ser Japón, pero en este caso va a ser meritorio, no cómo Japón se va a aplicar un estado totalitarista. Ya no hablemos del saludo romano, ¿se acuerdan? De Mussolini, de Hitler, ¡ay, Hitler! No, ya no, no vamos a, pero lo vamos a recordar el día de hoy. Vamos a recordar el fascismo, el estalinismo en Rusia, el nazismo en Alemania y cómo se presentan estos estados en el marco del siglo XX y sobre todo en el periodo considerado entre guerras. Profesor, hoy día aplicamos una práctica de la tarea de la clase pasada que se venció el día de hoy, que vamos a realizar el día de mañana, más la práctica que realizamos el día de hoy, más las preguntas que puedan surgir en el desarrollo de lo mismo, es lo que va a venir en el examen la siguiente semana. ¿Me dejo entender? Es lo que va a venir en el examen. Muy bien, primero, punto clave, el concepto de totalitarismo encerraba tres cositas, ¿se acuerdan? Que era una ideología o régimen que se aplicaba políticamente a un Estado o nación. ¿Qué privaba? La libertad. Privaba la libertad y lo restringía. Por lo tanto, el Estado va a ejercer todo poder sin divisiones, o sea, autónomo, como una monarquía absolutista, ¿se recuerdan? Muy bien. Y va a ir cogiendo características, ¿no? Que van a ir condicionando el comportamiento de la sociedad. Ah, muy bien, profesor, estamos bien. Este periodo también se conoce en la historia como, recordemos, por eso dice, recordemos, el periodo entre guerras. Años en los que transcurren por los años 1918 y 1930, ¿no? O también que en algunas fuentes de información que este va a darse, va a ser, hay que aceptarlo,
1920 a 1940. Considerado el periodo después de la Primera Guerra Mundial al inicio de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos va a dejar? ¿Cuál va a ser el legado? Ojo, que durante este periodo también va a haber un proceso de recuperación. Estados Unidos va a experimentar una grave crisis económica, ¿no? El Wall Street va a caer. Antes que se empiecen a construir las Torres Gemelas, va a pasar un hecho importante, porque recuerdan ustedes que la Torre Gemelas el 11 de septiembre, ¿no? El atentado condicionó a ambas, y era, recuerden ustedes, este punto como el centro económico, el búnker administrativo, ¿no? De Estados Unidos. Todos estos hechos que nosotros estamos mencionando, vamos a verlo más adelante, ¿no? Hoy vamos a concentrarnos acá porque estamos viendo de esos estados totalitaristas que tenían pues una visión, una manera de aplicar estos estados. Su régimen político, la privación de la libertad individual, por lo tanto tenían los ojos en todos los ámbitos de la sociedad y condicionaban a la población. ¿Cuáles eran estos estados totalitaristas o en qué lugares se dieron? Pregunta de lo que hemos dejado en la tarea hace poquito. ¿Ah? Ojo, ojo, prácticamente estamos también resolviendo la tarea que hemos hecho, ¿no? Alemania, Rusia e Italia van a ser los tres estados más significativos de un régimen totalitarista que surgieron en un determinado tiempo de la historia. Ellos van a aplicar estos regímenes. ¿Qué traen consigo? El control de la vida de toda la sociedad, que el pueblo debe obedecer al Estado, y no existe la libertad. Paso, condicionado, profesor, toda esta situación. Va a ser importante de que también ustedes pregunten de la tarea que se dejó, ¿cuáles son esos lugares? Alemania, Italia y Rusia. ¿Qué partidos son los que se pisaron y llegaron al poder para aplicar su ideología y su régimen totalitarista? Van a ser el Partido Nacionalista, el Partido Nacional Obrero en Alemania, el Partido Nacional Fascista en Italia y el Partido Comunista de la Unión Soviética en Rusia, liderado por Lenin. El Lenin, en el año 1924, ¿qué pasó? Fallece. ¿A quién le deja la posta? A un segundo, que era parte del Ejército Rojo. No porque era militar, ojo, era parte, era un general del Ejército Rojo que lideraba a Lenin, aquellos que hicieron la revolución, ¿se acuerdan? La segunda revolución de 1917, que también hemos hablado en las clases anteriores. Por lo tanto, cuando Lenin fallece, le deja la posta a Stalin. Aquí surge la figura de Stalin. ¿Y Stalin qué aplica? A un momentito. Lenin es Lenin. Yo soy Stalin, Joseph Stalin. Yo voy a hacer algo diferente. Va a aplicar el stalinismo. ¿Cierto? Por lo tanto, el comunismo va a estar condicionado, ¿no? Vamos a ver qué trae consigo. En Italia, ¿a quién tenemos? ¿A quién le preguntamos? A ver, para que me haga recordar. Facilito. A ver, Magno, ¿a quién tenemos? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo, profesor? En Italia, ¿a quién tenemos como líder del Partido Nacional Fascista? Benito. William Lewis. Levi. ¿A quién tenemos Magno? Estoy preguntando a Magno, muchachos. Benito Virgilini. Benito Mussolini. Benito Mussolini, ¿no? ¿Y a quién vamos a tener en el Partido Nacional Socialista Obrero en Alemania? Hitler. Hitler. Adolf Hitler. Adolfo Hitler. Adolfo. Hitler. Perfecto. Pregunta de lo que llamo, ustedes ya están como navaja, ya puedo tomar un examen, ¿cierto? Estos estados totalitaristas, Alexander dice, no, no, profesor, no tome examen. Tranquilo, Alexander. Estos estados totalitaristas van a compartir características y ambos van a aplicar un estado de terror, ¿no? El comunismo, el estalinismo, el nazismo y el fascismo van a aplicar un estado de terror, ¿no? Van a tener tanto amigos externos como externos. Ahí ustedes tienen quiénes son esos líderes políticos que han conmovido. Si no me equivoco, ¿no? El único caso de que no hace un golpe de Estado es Stalin, ¿cierto? Stalin no realiza un golpe de Estado. Recuerden ustedes que asume el liderazgo después de Lenin. Benito Mussolini se hace un golpe de Estado prácticamente al rey, ¿cómo se llama? Víctor Manuel III, ¿no? ¿Cierto? ¿O me estoy equivocando? Víctor Manuel III, y Adolfo Hitler también hace todo un golpe de Estado, después es encarcelado y toda una situación, ¿no? Y escribe su libro
Ojo, su libro se llamó el Mein Kampf, que significa mi lucha, como se dice, que lo hizo entre rejas. Por lo tanto, otra característica de estos estados totalitaristas es que van a buscar lo que es el armisticio, ¿no? El armitismo o armarse hasta los dientes. El fascismo, propuesto por Benito Mussolini, ¿no? Y va a hacer caer, pues, a través de la DUCE al rey Víctor Manuel III, aplica el fascismo de 1919 o 1920, con características muy similares al nazismo. El nazismo ya prácticamente va a estar bien anclado para 1920 y todo el periodo que se va a dar. El líder es Hitler y plasma toda una situación. Cómo se presenta el nacionalismo después de la Primera Guerra Mundial y los condicionantes que dejó la guerra para que se dé el nazismo. Con el estalinismo, para la URSS, para la Unión Soviética, va a ser otro punto importante que se va a agregar para esta historia, ¿no? Conocida como la entreguerras, ¿no? Que buscan el desmantelamiento del capitalismo. Es aquí donde se da toda una situación para alcanzar la máxima intención, como se hizo la purga, ¿no? El asesinato que practica Stalin en Rusia, que hace la purga, para eliminar a cualquier persona enemiga del pueblo. Ahí tenemos a Joseph Stalin, y de los cuales también dejamos la tarea que hiciéramos la biografía de ambos, de los tres, ¿no? Y cómo se presentaban, ¿no? Yo estoy seguro que les ha cautivado muchísimo la biografía de Benito Mussolini, como también puede ser la biografía de Hitler, y de lo que fueron instaurando, como se dice. La síntesis de la clase, lo que hemos visto hasta el momento, ¿no? Que son los estados totalitaristas, cuáles son sus características, por qué surgen los estados totalitaristas. Surgen después de la Primera Guerra Mundial a raíz de los eventos que dejó la misma, ¿no? En Alemania, lo que dejó en Italia, la búsqueda de querer una integración, y ¿qué va a ocurrir con estos estados totalitaristas? Van a ser partícipes de esta Segunda Guerra Mundial que más adelante vamos a ver. Hasta este momento, si subiste la tarea, presentaste y tiene en gran similitud las respuestas con lo que acabamos de explicar, déjame decirte que hiciste un excelente trabajo, querido estudiante. Muy bien, pero es necesario hablar de otros estados totalitaristas, como la naciente o el crecimiento de Japón. Un momentito, profesor, usted nos explicó que en la era de Meiji, Japón llegó a ser una potencia, ¿cierto? Pero tiene que aplicar un estado totalitarismo. ¿Cómo? ¿Mediante? ¿De qué forma? ¿De qué manera? ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo hizo? Vamos a saberlo después de estos primeros 10 minutos de descanso, porque vamos a pasar a controlar la asistencia. Queridos estudiantes, no sin antes, pues, coméntenme, preguntas. ¿Qué quería hacer Hitler, profesor? Hitler quería instaurar un tercer rey, un tercer imperio. Recuerden ustedes que estos imperios se dan primero el imperio carolingio, ¿ves? ¿Se acuerdan? En los estados germanos. Después se da el Sacro Imperio Romano Germánico, el CIR. Y después Hitler, ¿qué cosa quiere? Formar un tercer imperio, el Tercer Reich, ¿no? El tercer imperio, ¿no? Después de la unificación alemana, ¿no? Pero para hacer eso tuvo que matar a bastantes personas, profesor. Aplicó un régimen para empezar. Y algo que sí no comparto, ¿no? Hizo pues la realización empezó todo el dilema del holocausto, la persecución a los judíos y toda esta situación, por ser de otra raza, como lo llamaba él, ¿no? Y él buscaba pues la perfección en sus soldados, que tengan la misma talla, así altos como el profesor Jesús Narro, que es alto. Buscaba que todos sean altos, blanquinosos, así del color de mis ojos verdes, así todos del mismo color de la piel, ¿no? El mismo porte, si es posible, yo creo que él les medía hasta la cintura. Si tenía mi cintura 28, igualito, todos 28 tenían que tener, ¿no? Y buscaba un prototipo, ¿no? Dentro de sus generales, y eso era obvio y evidente. Y buscaba el árbol genealógico. Ustedes se imaginan sus antepasados. Si uno de sus antepasados, los generales de Hitler, tenía uno que era de descendencia judía, usted no entra acá. Usted no entra acá, ¿cierto? Alexander, ¿qué pasó, hijo? ¿Estás que te ríes? Tiene descendencia judía, creo. No es, dime, no es. Cuéntame, me estabas preguntando.
No, profe, quería preguntarle para qué se unieron Alemania, Rusia, Italia. Claro, en el caso de ellos no se van a unir, ¿no? Va a pasar algo muy importante, de que van a firmar pactos. Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial vuelven a firmar pactos, ¿ah? ¿Se acuerdan? En la Primera Guerra Mundial, años antes, se habían firmado alianzas entre ellos, y en viril respuesta, firman las sentencias, ¿no? Acá se van a firmar pactos, pero pactos que después se van a traicionar. Imagínate que Alemania firma pacto con Rusia, y por el corredor de Danzig se pelean, y prácticamente se desata toda una guerra en la Segunda Guerra Mundial. No van a firmar pacto. Dime, Alexander, ¿querías opinar, hijo? No. ¿Alguna duda? ¿Algo que no está pendiente, queridos estudiantes? Que nos vamos a ir al primer El bloque. judío. El judío. Profesor, pero dicen que el comunismo viene de las primeras mentes pensantes. ¿Cómo? A ver, rebobinemos eso, Santi. El comunismo proviene... Que el comunismo viene de las primeras mentes pensantes, de los primeros hombres. El comunismo viene de los primeros hombres pensantes, ¿no? Ese es literal, es una expresión literal, José Santi, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? De que cuando el hombre empieza a entender acerca de la propiedad privada, porque lo dijo un filósofo, dijo, ¿sabes cuándo empieza todo esto del comunismo? Cuando el hombre dice, esto es mío. Cuando dice, esto es mío. Y algunos interpretan así, ¿no? Pero el comunismo es prácticamente una ideología, ¿no? Que se empieza en Rusia y que después se ve camuflado con el término soviético, y que después de la Segunda Guerra Mundial, se los garantizo, eso sí lo vamos a tocar, Santi. Vamos a ver los orígenes del comunismo, ¿no? Y vamos a ver por qué influye tanto el pensamiento de Marx. Hoy en día ya podemos hablar de ello tranquilamente, ¿no? Antiguamente, y sus padres no me dejarán mentir, ¿ah? Sus padres todavía son un poquito más centrados en edad que yo. Yo todavía estoy cerquita, usted chiquillo, ¿no? Jovencito todavía estamos, pero déjenme decirles de que no se podía hablar de estos términos, era prohibido, aunque ustedes no lo crean, ¿ah? Era prohibido hablar de estos términos, era delicadito, ¿no? Porque éramos catalogados. Pero ahora nosotros vamos a verlo desde la parte académica, por eso estamos estudiándolos desde la parte académica, no con ganas de formar pensamientos, sino de analizar cómo se presentan. Lo pueden ustedes... Profesor, pero dicen que el comunismo no solo es un pensamiento comunista. Si la derecha toma las armas y hace lo mismo, tendría la misma denominación. Exacto. Santi, hijo, no te vas a entrar en mi clase, ya está aprobado, ¿eh? No, está bien. Lo que dice Santi es muy correcto. Cuando se toman las armas, ya perdimos. Ya estamos condicionados. Es otro accionar, pero ya accionamos con violencia. Santi, ojo, accionamos con violencia y lo único que vamos a recibir es más violencia, que no debe pasar. Eso es muy cierto. Chicos, nos pasamos un minuto. Tenemos 10 minutos